Salvo. A continuación intervienen los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Aragonés. Cuando quiera, señora Ayue, por un tiempo de 8 minutos. Buenos días. Gracias, señora directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Bien, bueno, pues este grupo parlamentario ha solicitado su comparecencia, preocupadas como estamos por la situación de incertidumbre que se vive con respecto tanto al servicio de asesoramiento jurídico como al servicio de turno de guardia de 24 horas por parte de los que hasta ahora lo estaban prestando, que era el Colegio de Abogados, y en el que absolutamente todos los grupos parlamentarios coincidimos en que la labor que se venía desarrollando por parte de los colegios de abogados era una labor que se venía desarrollando con profesionalidad, acierto y calidad. En estos días hemos podido hablar mucho de estas cuestiones, ha dado para mucho debate, para muchas interpelaciones, preguntas, comparecencias, porque realmente algo que se había conseguido por parte de todos los grupos políticos, por parte de todos los partidos, que era el que la cruda realidad de la violencia de género consiguiera que las instituciones, organismos y partidos políticos trabajaran codo con codo en esta materia y que se materializara en un compromiso sin fracturas para solucionar este grave problema de la sociedad aragonesa. Yo creo que ustedes en esta legislatura, no digo que hayan roto este compromiso, no, a mí no me cabe la menor duda de la sensibilidad que ustedes pueden tener con respecto a las mujeres víctimas de violencia, pero es evidente que los hechos nos están diciendo justamente lo contrario. Yo sí que me gustaría recalcar que el hecho de la mercantilización del servicio del asesoramiento jurídico y de las valoraciones que ustedes hacen jurídicas con respecto a la directiva europea, en la que el resto de partidos políticos no coincidimos y en el que tampoco coincide el Colegio de Abogados, ni el Colegio de Abogados de España, ni muchos abogados del Consejo de Estado, que están diciendo justamente todo lo contrario a los informes jurídicos que está elaborando el Gobierno de Aragón. Yo sí que le trasladaría el hecho de que si esta situación la hubiera provocado o bien el Partido Popular o bien el Partido Aragonés, creo que los términos y los titulares hubieran ido en otra dirección mucho más problemática y mucho más dramática. Sin embargo, son ustedes los que lo han puesto encima de la mesa y, es más, son ustedes los que están acusando a los grupos de la oposición de alarmar a las mujeres con respecto a la certidumbre o no de este servicio, cuando quien está provocando esa incertidumbre y esa inestabilidad en lo que pueda pasar han sido el Gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, algo que, evidentemente, si nos atenemos a lo que se supone que debería ser la sensibilidad de ustedes en esta materia, no concuerda, la verdad, con la realidad y con la práctica de lo que ustedes están realizando. Esto ha venido a ser pues la historia contada a plazos y de una situación que creo que a la que no se debería haber llegado nunca, ¿no? En anteriores comparecencias yo le dije a usted que debería haber sido valiente para, con todo su equipo jurídico y técnico, haber elaborado los contrainformes hacia el informe que elaboraba el interventor delegado. Y al final tampoco me quiero centrar en los aspectos jurídicos, aunque también, porque lógicamente cuando una directiva europea se valora de diferentes maneras en función del jurídico que está realizando el informe, estará usted conmigo que quizás sí que haya una grieta en la que se puedan ustedes acoger a consideraciones diferentes a las que se están, con perdón, empecinando en poner encima de la mesa. Y por lo tanto, hombre, pues cuando todos los partidos políticos, cuando todo un colegio de abogados de Huesca, Zaragoza y Teruel, cuando todo un colegio de abogados de España les está diciendo que ustedes se están equivocando,
Usted me podrá decir que sus servicios jurídicos tienen la razón, pero al menos la sensibilidad que se les supone a ustedes debería hacer reflexionar y pensar y pararse a pensar si realmente es una cabezonería de la intervención delegada o de los servicios jurídicos o de los servicios técnicos y no deberíamos buscar y darle la vuelta a esa situación. En primer lugar, porque está claro que todos queremos y todas queremos que el servicio se preste con las mayores garantías y con la calidad suficiente, porque en realidad lo que nos importa es que las mujeres en Aragón tengan un servicio de calidad jurídico que atienda a todas sus consultas, tanto las de violencia machista como las de cualquier otra circunstancia que les lleve a pedir el asesoramiento jurídico, como y sobre todo a que se preste el servicio de turno de guardia en las mejores garantías posibles. La asistencia jurídica gratuita es una función propia del Colegio de Abogados y ustedes han conseguido con los colegios de abogados, tanto en lo que es la justicia gratuita como en lo que es el turno de guardia a mujeres víctimas de violencia, que los colegios de abogados estén en una pugna constante con ustedes, fruto de los recortes que se han aplicado en este tipo de materia. Me refiero a la justicia gratuita, y cuando no se han aplicado recortes, ustedes han aplicado las varas de medir que los técnicos y los jurídicos del Gobierno de Aragón están ejerciendo. Y al final lo que estamos viendo es que la certidumbre que deben de tener las mujeres sobre la protección de todos los elementos integrales que tienen las administraciones públicas para cubrir su protección y sus necesidades básicas se está viendo tambaleada o desde luego se está generando, como digo, cierta incertidumbre. A mí me gustaría saber, y por eso le hemos pedido la comparecencia, qué va a pasar tanto con el servicio de asesoramiento jurídico, que después de sacar un concurso ustedes deberían reflexionar por qué ha quedado desierto y qué es lo que va a pasar, porque el contrato menor, si no me equivoco, finaliza en el mes de julio. ¿Qué va a pasar con las mujeres mientras se resuelve la convocatoria de otro nuevo concurso público o otra fórmula que usted me podrá decir hoy aquí con respecto al servicio de asesoramiento jurídico? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el turno de guardia? Porque el turno de guardia ha habido conflictos desde que el Colegio de Abogados decidió terminando, señora Ayue. No prestarlo desde el 1 de mayo, y usted imagino que los conocerá, nos lo han hecho llegar a todos los grupos políticos, los problemas y conflictos que se han ido generando por el desconocimiento, la incertidumbre, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que ustedes se han planteado sacar el concurso del turno de guardia. Si no lo han hecho, ¿por qué? ¿Qué motivaciones han tenido? ¿Se han sentado a hablar con el Colegio de Abogados? ¿Han tenido ustedes la sensibilidad de sentarse a hablar con los colegios de abogados o de solucionar realmente el problema y cerrar de una vez por todas un conflicto que se está generando por parte del Gobierno de Aragón, que no se debería haber abierto nunca y que debería resolverse cuanto antes por el bien y el bienestar de las mujeres aragonesas? Gracias. Gracias, señora Ayue. Continúa el grupo mixto. Señora Luquín. Gracias, presidenta. Buenos días. Señora Salvo, directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Una vez más comparece ante esta comisión